escritos. La pizarra vamos a compartir. Mira, aquí tienen la pizarra. Y vamos a empezar por el primer tema. Y más bien alguien me puede decir, si ya pasaron, me puede decir alguien si ya pasaron el tema así explícito, completo, sobre curvas de carga de sistemas eléctricos. Pues un tema troncal para eléctricos y electromecánicos. Un tema troncal significa troncal, que es un tema fundamental, que no solamente es una herramienta de trabajo para un ingeniero eléctrico o electromecánico, sino que también se aplica a distintos campos. Se aplica en centrales eléctricas en general, se aplica en empresas o en sistemas de distribución, en sistemas de transmisión, en sistemas eléctricos de industrias, en sistemas eléctricos grandes en general, que pueden ser de tipo comercial, de tipo mixto. En todo eso se aplica el concepto de curva de carga. Y ahí es donde comenzamos, pues, a aplicar lo que al principio de las primeras clases habíamos hablado. ¿Se acuerdan qué son las competencias? ¿Cuál es la competencia de esta materia de centrales eléctricas, hidroeléctricas? ¿Cuál es la competencia que el estudiante habrá alcanzado y por lo tanto puede desenvolverse en el campo de las centrales hidroeléctricas? La parte práctica de una parte de esas centrales, y que ya lo hemos explicado de qué se trata. ¿Alguien se acuerda o que ya ha curioseado por mi página 1000 aulas cuál es la competencia? Y me dice cuál es la competencia que alcanzará un estudiante que haya pasado esta materia. ¿Alguien se anima a decir, aunque sea a leer de sus apuntes o de lo que tenga? ¿Sí? ¿Nadie? ¿No se acuerdan? Me van a esperar un ratito, voy a entrar a mis... antes. Vamos a dejar de compartir un ratito y voy a entrar a mi aula.
Un segundito. Paciencia. Aquí es. Ahora sí vamos a compartir. Bien, ¿estamos viendo? Estoy compartiendo mi página. Y en la primera parte, en presentación, explicamos en qué consiste esta materia. Ya lo hemos explicado a los que han venido desde la primera clase. Y aquí está todo lo que se va a realizar en este campo. A los que tengan curiosidad de saber quién es el profesor de esta materia, en este caso yo, aquí tienen mi currículum. Pueden entrar. La experiencia que tengo en el tema de la ingeniería eléctrica en general, el programa de la materia y todo lo necesario, aquí parece que está repetido, elementos, etcétera. Lo que me interesa ahora a hacerles recuerdo es que en clases pasadas, en las primeras clases, les había hablado de lo que es una competencia, es decir, qué es lo que alcanza el estudiante cuando aprueba una materia, cualquier materia. O sea, cuando ya sea ingeniero y haya pasado todas las materias, va a adquirir varias competencias para ejercer su profesión. La competencia es algo que con lo cual se van a defender en su profesión. Entonces, en ese contexto, cada materia que han pasado de curso y que ahora están en el 9º semestre, o algunos tal vez incluso más arriba, ¿ya? Cada materia tendría que haberles enseñado a hacer algo. ¿Qué es una competencia? Es algo que se aprende a hacer dentro del campo de toda la ingeniería eléctrica en este caso. Y si fuera civil y si fuera ingeniería ambiental o lo que fuera, tenemos cosas que hacer. No estamos hablando de conocimientos. Conocimientos los hemos aprendido durante las 50 materias que hemos hecho, que ustedes, los estudiantes, han aprobado o van a aprobar en total. Eso es conocimiento. Pero no basta el conocimiento para ejercer una profesión. No basta. Es una condición
necesaria, pero no suficiente. El conocimiento es una condición imprescindible, pero no basta. No basta con que yo sepa la ley de Ohm si no sé aplicarla. No basta con que sepamos muchas de los teoremas, de las leyes, etcétera, que a lo largo de los estudios han aprendido, o directamente la descripción de cuestiones eléctricas o electromecánicas que han aprendido en distintas materias. Lo que sirve para la profesión, eso es utilísimo, pero no es suficiente. ¿Qué me hago con todos esos conocimientos? ¿Para qué aprendí los conocimientos? Esa es la pregunta. Obviamente aprendí para ejercer una profesión, pero concretamente cada materia, ¿qué le enseñó a hacer? Y cuando hablamos de hacer, no estamos hablando necesariamente de un hacer físico. Por ejemplo, un ingeniero eléctrico, ya con años de trabajo inclusive, un hacer será que es entorchar cables, digamos, o instalar un circuito, por lo tanto picar, poner el tubo, poner su guía y poner los cables que van a entrar ahí. ¿Un ingeniero eléctrico sabe hacer eso? ¿Hacer? No, ni le enseñan. Pero es imprescindible que sepa. ¿Ustedes han visto algún ingeniero eléctrico entorchando cables o en las líneas? Salvo alguno que lo haga por hobby, por un gustito especial, no, porque no nos enseñan ni nos interesa. Entonces, a la flauta. ¿Y quién lo hace eso? Porque eso está lleno de todas las instalaciones, alguien las ha hecho. Las ha hecho un técnico y a veces las ha hecho un empírico que aprendió de a poco. Y para eso no necesitan teoremas, no necesitan conocimientos de física o de matemáticas, ¿no? Y sin embargo, nosotros tenemos que salir con conocimientos y con capacidades para hacer algo. Este tema ya lo hemos hablado en las primeras clases, pero como todos no estaban presentes ya no, los inscritos, por eso lo estamos repitiendo. Entonces, un ingeniero eléctrico o electromecánico, al salir de esta clase, le voy a enseñar bastante teoría sobre las centrales hidroeléctricas. Pero, ¿qué va a saber hacer? ¿Cómo se va a defender? Cuando le pregunte, ¿se acuerdan que les dije eso? Cuando vaya a Guaracachi o vaya a alguna empresa, ¿no? Tipo ENDE, tipo S, cualquiera de estas empresas que se dedican al área eléctrica, y el gerente técnico le va a decir, le va a preguntar, usted le llevó con anticipación ustedes, cualquiera que está interesado, su currículum vitae, incluso alguno le va a decir, para conquistarlo al gerente, su PPA, le va a decir muchas cosas en su currículum. Pero de repente al técnico, digo al gerente técnico de la empresa, no le interesa uno genérico así, le interesa un área en particular. O de repente le va a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué sabe hacer? Aquí he visto su currículum, está muy bien. Alguno le presentará no solo sus PPA, sino su histórico, y verá que tiene muy buenas notas en general, digamos. Otros no necesitan, pero a veces uno quiere impresionar, ¿no?
como cuando uno está detrás de una chica y quiere impresionar, ¿no es verdad? Y le presenta todo lo que a ella le pueda conquistar. Igual es para la búsqueda de un trabajo. Va uno bien trajeado, va bien vestido, limpio. Aunque no crean, todo eso tiene importancia. De repente les piden en ese momento que haga una carta de admisión. A ver, por favor, quisiera que haga una carta donde usted pide el trabajo y diga en este instante qué es lo que pretende. Ese ratito a ponerse a escribir una carta. Y así lo pide muchas veces. ¿Por qué? Porque el gerente de repente no necesita un técnico puro. De repente necesita un técnico un poco más general, uno que maneje el lenguaje. Por ejemplo, si es de tipo, la empresa de tipo Siemens comercial y quiere que vender productos, entonces tiene que ser una persona también formado más genéricamente. O sea, hay que demostrar las competencias que uno tiene. Pero en particular, el gerente puede pedirles qué sabe hacer. Dentro de la ingeniería eléctrica y en esta empresa, usted vino a solicitar, a ver, dígame qué sabe hacer. Y en ese contexto, algunos de ustedes al final de la clase, no, para la siguiente clase, van a preparar, no es obligatorio, una frasecita que diga qué sabe hacer, que haya aprendido en la universidad, no que haya aprendido en clases extras o trabajando de ayudante de tal lugar, no. Como universidad, habiendo superado ya más de 50 materias, ¿qué sabe hacer como ingeniero eléctrico o electromecánico? Y entonces, esa es una pregunta que ustedes deberían hacerles a sus profesores en cada materia. Por ejemplo, protecciones eléctricas. Ingeniero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a saber hacer? ¿Cuál va a ser nuestra competencia al final del curso de protecciones eléctricas? ¿Qué voy a saber hacer? Y eso es lo primero que el profesor debería decirles. Señores, el programa es este de esta materia y al final, haciendo los parciales, siguiendo la parte de ejercicios, etcétera, ustedes van a tener la capacidad de hacer tal cosa, como ingeniero eléctrico o electromecánico. ¿Qué es lo que le va a interesar al ¿cómo se llama? Al gerente técnico de una empresa? Tengan en cuenta que el gerente técnico está entrevistando a 5 personas, a 5 candidatos, y tiene que elegir. Y tiene que elegir para ver qué es lo que más le conviene a su empresa. Entonces va a preguntar eso, ¿qué sabe hacer? Yo he llevado transmisión de líneas, pero ¿qué sé hacer de eso, en ese campo? En ese campo, y esto es lo que quiero resaltar, es lo que vamos a ver ahorita en mi materia. Pero para tener más, vamos a ver qué dice aquí. Ah, ya. No hace falta este tema ahorita. Eso lo van a leer. Pensé que era otra cosa.
No lo pueden leer ustedes. ¿Ya? Entonces, segundito. Van a permitir. ¿Ya? Entonces, pero aquí dice lo siguiente. En esta materia, ¿qué va a saber hacer? Oiga, ustedes son futuros ingenieros. No están preparándose para entorchar cables, ¿no? Si bien pueden estar preparándose para verificar, para comprobar que ciertos cables están bien entorchados, pero no para hacerlos físicamente. Para eso hay alguien que se llama el técnico electricista, que lo va a hacer mejor que usted, mejor que el ingeniero. ¿Ya? Entonces, el que pase esta materia, en los exámenes y en el final, dice, una de las competencias profesionales que el ingeniero eléctrica, esto en general, es realizar proyectos, elaborar proyectos de sistemas eléctricos empleando reconocidas metodologías de cálculo para contribuir en la solución de problemas de suministro de energía eléctrica que la sociedad tiene. O sea, los que van a ser eléctricos, ingenieros eléctricos, van a tener esa competencia general. Una de ellas, realizar proyectos. Otra de ellas es gestionar mantenimiento y operación de sistemas eléctricos. Y otra es gestionar montaje e instalación de equipamiento eléctrico. O sea, son tres principales que cualquier ingeniero eléctrico le va a tocar hacer en cualquier parte donde trabaje. O realiza proyectos, o gestiona instalaciones y montajes, o gestiona mantenimiento y operación de sistemas eléctricos. Entonces, cada materia de la carrera tiene que prepararles para hacer dentro de ese campo de la materia uno de esos que contribuya a uno de los tres que he mencionado. Cada materia con su granito de arena. Y nuestra materia, para la materia nuestra, dentro del campo de la elaboración de proyectos, dice, en particular, tratándose de sistemas de generación, la competencia principal del estudiante después de cursar esta materia se describe. Elabora diseños de centrales hidroeléctricas en sus componentes básicos, utilizando metodologías de cálculo y selección de equipamiento adecuados, para de esta forma contribuir a plantear soluciones a problemas de suministro de energía eléctrica. Cuando ustedes tengan una nota de 51 para adelante, tienen que haber demostrado que pueden hacer eso. Y ese es un hacer. Por eso es que cuando les decía y les pregunta qué sabe hacer, no se refiere solamente a algo físico, que atender líneas, ¿no es verdad? Que hacer un montaje ahí con todo su equipamiento, con la grúa. Para eso hay gente que lo hace mejor que nosotros. Pero sí gestiona el mantenimiento, gestiona el montaje, es decir, prepara toda la planificación, toda la logística. Y en el caso de realizar proyectos, las hace también en primera persona. Y cuando se trata de un diseño de central hidroeléctrica, las tiene que saber responder haciendo un proyecto.
Y ese es el trabajo de grupo que van a hacer ustedes en esta materia. Por grupos van a hacer un proyecto de una central hidroeléctrica. Obviamente, sea pequeñita o sea grande, cualquier central hidroeléctrica real, en la vida real, no académica, no lo hace un ingeniero eléctrico solito. Requiere la asistencia, la colaboración y el trabajo en equipo de ingenieros civiles, de ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, especialistas, ingenieros geólogos, ingenieros hidrólogos, etcétera, ¿no? Nosotros, dentro de esta posibilidad, no pretendemos abarcar todo eso, pero tenemos una guía que después vamos a explicar con más detalle, que nos va a permitir hacer un proyecto hidroeléctrico durante todo el semestre. Tengamos en cuenta, por favor, a todos les estoy diciendo ahora, que este semestre va a ser muy duro para todos, incluyendo los docentes, porque tenemos poco tiempo para hacer toda la materia, hasta el 31 de diciembre. Entonces vamos a trabajar duro, y así como vamos a trabajar duro con mi materia, van a trabajar duro con otras materias. Menos mal que no somos demasiados, pero para hacerlo bien, en esta y en otras materias no deberíamos ser más de 30 estudiantes. Si no, es un despelote, si no, no se atiende. Yo los compadezco a los docentes de ciertas materias que tienen 100, 70, 60 o más. No, ese es un crimen. Eso es ir contra los derechos humanos de los docentes, si quiere hacerlo bien. Y ustedes son los perjudicados. Más son alumnos, menos atención les damos. ¿Y cómo van a aprender su competencia? Si no es haciendo y que yo tenga la oportunidad del docente de hacer un seguimiento a cada uno, por lo menos por grupos pequeños. Entonces, es duro lo que nos espera este semestre. Así que los que tenían ganas de pasarla, por ser, además que incluye un periodo como Navidad y Año Nuevo que uno afloja en todo, bueno, pues guárdense esa idea y tengan en cuenta que ustedes van a hacer un proyecto que aquí lo trazo en forma resumida, ustedes ya lo van a mirar, cada uno que entre a mi materia lo va a ver en la primera página, en la presentación. Después vamos a explicar los pasos en la siguiente clase y a los pasos que se va a dar. Pero hoy día vamos a terminar con el tema curva de carga, que es fundamental para hacer un diseño. Y no solo un diseño de central eléctrica, es fundamental para el que se dedique a la distribución, a la transmisión de la energía eléctrica, que se dedique a trabajar en una empresa de servicio, a una empresa que da servicio a una central, que da servicio a la CRE, etc. ¿Y qué más? ¿Qué mejor los que son aplicados y tienen la suerte de tener tiempo y tienen la suerte de no preocuparse de la parte económica porque come de la olla grande que es la mayoría y que como estudiantes su única obligación es estudiar y se acabó? Eso no quiere decir que entren en una especie de retiro espiritual durante el semestre, pero este semestre es duro y además no hay otra, hay que trabajar con seriedad. Una sociedad a la que les tocó a ustedes mucho más competitiva que en la que yo empecé a trabajar. Yo pude en su momento escoger dónde ir a trabajar. No porque fuera bueno, no por particulares características, sino porque la economía, etcétera, estaba
había hasta menos ingenieros eléctricos habían en mis tiempos. Recién 1 año o 2 años antes habían terminado la primera promoción de ingenieros eléctricos en la UMSA de La Paz. Y recién llegaban muchos otros ingenieros eléctricos, pero que habían estudiado en el exterior, Argentina y Brasil sobre todo, algunos que otros en Estados Unidos. Entonces, sí había campo para trabajar. Ahora no. Cada año salen entre eléctricos y mecánicos y demás, más de 50. Y la parte económica de la región y del país no crece en ese ritmo. Entonces hay mucha competencia entre colegas. Y hay que apuntar no solo a ir a trabajar a una empresa, sino a hacerse su propia empresa. No hay vuelta. Y para eso ya se necesitan otras habilidades más, que no todos tienen, no todos tenemos. Entonces, volviendo al tema de la competencia, ustedes tendrán que tener la habilidad de elaborar proyectos de una central. Aquí está, eléctrica, ¿no? En lo básico, en lo más importante de esa central. Porque, como les digo, requiere de todo un equipo de trabajo para hacer un proyecto de tipo profesional. Y como son aún con 30, fueran 30, son más, son muchos, no podemos hacer que cada uno haga un proyecto. Entonces, por eso van a haber grupos. Pero eso lo vamos a explicar en la siguiente clase. Por ahora, entonces ya quería este antecedente que supongo que ya no van a haber muchos más alumnos que entren a pasar clases conmigo. ¿Ya? Bien, ahora sí nos vamos directamente a lo que estábamos. Curva de carga. Fíjense que ustedes cuando entren aquí van a tener todos los temas y el siguiente tema que vamos a pasar es el tema de la curva de carga. Y como los que ya saben, aquí hay una serie de preguntas sobre las curvas de carga. Estos se llaman foros, donde yo hago preguntas. Y ustedes tienen la opción cualquiera de contestar por escrito sobre ese tema. Por ejemplo, aquí vamos a ver curvas y más curvas. Pucha, ¿qué será eso? Curvas y más curvas. Dice, en el 5, ¿cuál de las curvas de los departamentos del país es la de mayor eficiencia? ¿Cuál podría ser la razón para que se presente tal situación? ¿Cuáles son las aplicaciones en la materia de trazar la curva de carga? Aquí estoy preguntando de una competencia, porque la competencia de hacer un proyecto requiere saber hacer otras cosas. Por ejemplo, saber trazar una curva de carga. Y así, otros cálculos y otras cosas. Aquí, como ven ustedes, eso me lo muestra a mí como administrador de la página. No sé cómo aparece para un estudiante. No se asusten por esta foto. Es para representar curvas. No precisamente de carga, pero curvas al fin. Y aquí está para responder. Entonces ustedes responden. Aquí no hay ni una respuesta. Y esa respuesta la van a leer todo el que entró a esa pregunta, a curiosear, y va a ver que alguien respondió. Y si le parece bien, no pasa nada, lo deja ahí. Pero si le parece equivocada la respuesta a otro compañero, que escribirá, disculpe, pero me parece que la respuesta del compañero está un poco errada, ¿sí?
En realidad es tal cosa. Habrá otro compañero que entra y dice, no, ninguno de los dos tiene razón. Es para tal cosa la curva de carga. No lo califico yo eso. No tiene un valor. Pero tiene un valor para la nota, pero tiene un valor para ampliar, para que podamos, porque alguno me conteste y al ver que no hay nadie contesta y nadie sabe nada, alguien va a decir, ingeniero, o todas las respuestas, digamos, hay tres y las tres son erradas, yo ahí voy a intervenir y voy a orientar para mejorar su respuesta. ¿Eso qué quiere decir? Que eso les va a servir para los exámenes. Por eso es que hay que entrar a esta parte. ¿Ya? Y en este caso, como hemos dicho, requiere de que ustedes participen. Bien, ahora sí, vamos a parar este tema y nos vamos a la curva de carga como tema. Ya. ¿Alguna? No, pero hay gente que llega muy tarde. Algunos, claro, yo sé que tienen problemas de red. Y pero algunos recién entran, como nadie está mirándoles a qué hora llegan, pero aquí sí, esto está realmente, yo me voy a fijar en los primeros que entraron. Si después salió, puede ser por problema técnico de donde estén, ¿no? De que se les vaya el internet. Disculpe, era una pregunta del código para la clase, no sé si me lo podría facilitar, digamos, para entrar. Está en el grupo, lo he puesto. Ya. Lo he puesto ahí, cómo ingresar y está el código, me parece, o no. De todas maneras. Yo recién adicioné la materia y no lo recién tengo el grupo también, no quiero ver eso. Al grupo y eso de estar adicionando. Estoy en el grupo, pero recién ingresé, digamos. Por eso, pues, eso de adicionar después de clase. Ya, mi amor, para no perder tiempo. En el grupo, lo primero que tiene que hacer el que entra, pues, es mirar todo lo que ya hay en el grupo. Ahí está, aquí incluso se lo han puesto, sí, en el chat de aquí. ELT mayúscula 295, ELT 295, guión S2 mayúscula guión 21. Bien, sigamos. No quiero perder tiempo. Y hemos dicho, vamos a entrar un ratingo a la pizarra. Y aquí vamos a entrar a explicar lo que es una curva de carga. Y van a comprender por qué puse esa foto de una chica con sus curvas. Puede haber sido un chico también con curvas, porque el hombre también tiene curvas. Así que no desespere. Listo. Aquí estoy trazando unas coordenadas donde en las ordenadas pongo la potencia y en las abscisas pongo las horas. Las horas del día, que obviamente son 0, 12, 24. Podemos poner unidad intermedia, 18, y aquí podemos poner 6 de la mañana. La curva de carga es un gráfico, una curva, que se utiliza mucho en distintos campos de la ingeniería eléctrica principalmente, y electromecánica, porque los electromecánicos van a meterse en lo mecánico y en lo eléctrico. Entonces, esta curva
está expresada en las abscisas mediante las horas del día. Por lo tanto, una curva de carga se traza para un día, cualquier día. ¿Ya? Y en las abscisas las potencias, ¿ya? Que pueden estar en kilovatios, megavatios, gigavatios. Obviamente, si estamos hablando de una industria en kilovatios, si estamos hablando de viviendas, estamos hablando de vatios. Si Recording stop. Recording in progress. habrán notado que falló mi red de Entel. Ayer no tuvimos durante unas 3 horas de Entel, no tuvimos red de internet. Y ahora, a ver, veremos si se ha mantenido. Ustedes están bien, ¿no? Ya están viendo todo. Ingeniero. Mi hermosa curva ya se fue. No, menos mal que no terminé de hacerla. Entonces, ahora mismo volvemos al temita. Decíamos que trazamos unas coordenadas en la potencia y las horas del día. Algo tiene que estar pasando a nivel general, con Entel por lo menos. 24, 12, hoy miércoles, 6, 0 horas y 18 horas. Entonces, ¿en qué consiste la curva? En medir la potencia que se presenta, la carga, por lo tanto, que se presenta en un sistema eléctrico, cualquiera sistema eléctrico de una vivienda, sistema eléctrico de una industria, sistema eléctrico de una ciudad, y nosotros vamos a presuponer sistema eléctrico de un pueblo de los valles, por decir. Comarapa, Valle Grande, cualquiera, o de la parte de los llanos, por ejemplo, San Ignacio, Roboré, el que fuera. Y representa esa curva el colocar, el verificar, si uno quiere hacerlo personalmente, o si no, si uno está viendo una curva de carga, las potencias que se presentan en el tiempo durante las horas del día. Por ejemplo, puede ser, cambiarle de color aquí, por ejemplo, a las 0 horas, una potencia de, digamos, suponer de un pueblo relativamente grande, digamos 100, y aquí que sean kilovatios. ¿Ya? Digamos a las 6 de la mañana, el tipo, bueno, pues la curva en general, desde las 0 horas de cualquier sistema, en este caso de un pueblo, es baja, ¿no? Durante la mañana, durante la noche, entre las 0 horas y las 6 de la mañana, generalmente todo el mundo está durmiendo y hay pocas actividades que están funcionando desde el punto de vista eléctrico, que está funcionando en un pueblito relativamente grande en este caso, y cualquier pueblo en realidad, o ciudad. La iluminación pública,
los boliches que trabajan de noche, de los cuales ustedes deben ser unos asiduos visitantes. Después, ¿qué más trabaja? En las casas, en las viviendas trabajan, nunca dejan de trabajar refrigeradores, si hace calor ventiladores, si bien no hay ninguna luz, ni televisor, ni nada encendido de repente, pero, o sea, se registra en cada momento esa curva va más o menos constante hasta las 6 de la mañana. Y a partir de esa hora empieza a crecer y crecer bastante durante el día ya. Y digamos que se va a mantener, estamos hablando de un pueblo de una cierta forma por acá. Llega a las 12, como que baja un poco, vuelve a subir hasta las 18 y a partir de las 18 vuelve a subir, que es lo que se llama la hora de pico. Y vuelve a bajar a su vez hasta las 24. Y ahí termina, digamos, el día. Es decir, en el caso de un pueblo donde tiene un generador y por lo tanto tiene más que un generador, una central eléctrica que está entregando energía eléctrica, va a tener un medidor y va a tener un demandímetro que va a registrar cuánto pide el pueblo en cada instante y va a poder trazarse su curva de carga. ¿Ya? O sea, esta curva de carga no es más que la representación de cómo varía la potencia durante el día. Estamos hablando de potencia, por lo tanto de kilovatios, megavatios, gigavatios. Otro detalle, cuando se traza una curva de carga, hay que medirlo, si quiere hacerlo en forma físicamente, es decir, quiere comprobar, tiene que ir a la central, que es de donde va a salir todo el chorro de energía eléctrica, y medir en cada instante durante el día, 24 horas clavado ahí, y si quiere hacerlo tan preciso, pues tiene que hacerlo cada segundo, cada minuto. Obviamente es un trabajo imposible, por eso hay ¿cómo se llama? Equipos de medición que lo hacen. ¿No es verdad? Entonces, pero se suele realizar este trabajo midiendo cada hora, ¿no? A la 1, a las 2, etc. Medir 3 turnos uno puede medir si es que no logra, no tuviera por cualquier razón el equipo. Entonces, se mide, la curva de carga solo existe cuando ya terminó el día. Por ejemplo, ahorita, en este instante, de Santa Cruz, digamos, quisiéramos ver su curva de carga, ustedes hagan la prueba, entren, no ahora, ¿no? Después, entren a cualquier hora, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde o en la mañana, entren al comité de despacho de carga, que está ahí en 1000 aulas, está su link para entrar al sistema interconectado nacional, Comité Nacional de Despacho de Carga. Es el que coordina y opera todo el sistema interconectado de Bolivia. Entonces entran y digamos entran hasta vamos a hacer como si fuera esto del sistema interconectado, van a ver una cosa más o menos así, y digamos están mirando su curva de carga, pero lo están mirando a la 1 de la tarde, horas 13, digamos, ¿no? Entonces van a ver la curva trazada ya, porque ya pasó, ya, y
se trunca ahí porque están midiéndolo en el momento en que se está presentando la potencia esa en todo el sistema nacional. Y si vuelven a medirlo más tarde, bueno, pues van a poder ya ver la curva más a partir de ciertas horas que se sube y de repente ya llega al máximo y digamos lo midieron a las 11 de la noche y ya está medio bajo casi, a trunco. Y después miran la curva de carga a las 12 menos un minuto, digamos, ya bajó bastante y la van a ver terminada la curvita. Entonces, nosotros, para realizar un proyecto de un pueblo, que es lo que van a hacer ustedes, necesitamos saber en base a qué demanda vamos a trabajar. En base a qué. Yo escogí Salsipuedes como pueblo para hacer el proyecto de central hidroeléctrica. ¿Alguien sabe dónde está Salsipuedes? El pueblito Salsipuedes. Seguro que ni la creen que existe un pueblo que se llama Salsipuedes. Creo que por Valle Grande. Muy bien, está en Valle Grande. En la época en que no había caminos y seguramente, quién sabe si hasta ahora entra un camino hecho y derecho, ¿no? Muchos de estos pueblos en época de lluvia solo a pie o en caballo. Entonces hay un pueblito que es Salsipuedes. Entonces, si les toca a un pueblo cualquiera, Valle Grande, digamos, en su grupo, tienen que hacer la curva de carga. ¿Pero de qué? Porque van a hacer una central hidroeléctrica. Vamos a hacer la presunción de que no hay energía eléctrica y que quieren hacer el proyecto. Y para cualquier proyecto de hidroeléctrica, termoeléctrica o lo que les dé la gana, como metodología, inclusive si tienen que hacer el proyecto de instalaciones eléctricas de una industria, lo primero que tienen que saber es cuál es la demanda que va a tener ese sistema eléctrico, la máxima demanda, para que todos los cables, todo lo que ustedes dimensionen, alimentadores, los térmicos, principalmente alimentadores, los cables en general, las instalaciones van a tener motores, etcétera, necesitan saber cuál es la demanda máxima para que todos estos componentes de alimentación de energía eléctrica, como son los cables y son los térmicos y todo lo que entra en la cadena desde que sale, y también la potencia del generador con el que van a ponerlo, tiene que saber de cuánto es, cuál es su máxima demanda. Estamos suponiendo que no hay energía eléctrica para nada, pero haciendo estos cálculos, haciendo su curva de carga, van a decir para el año 0 tanto. Por eso es que se necesita la curva de carga para la materia, como un componente de lo que hay que hacer para adquirir la competencia de realizar un proyecto de una central hidroeléctrica. ¿Ya? Y eso lo van a hacer, ustedes van a crear su propia curva de carga. Después vamos a hablar con detenimiento cómo se va a realizar para cada pueblo. Pero este es el método. Primero quiero saber cuánto va a ser su demanda máxima. Entonces van a tener que trazar esto. Hipotéticamente, esta va a ser. ¿Por qué? ¿Por qué esta? Porque esta es la curva que está mostrándonos cuál es la potencia durante el día. Yo tengo que tener la capacidad en generadores, en línea de transmisión, si es que hace falta,
en líneas, en transformadores de distribución, etcétera, para atender el pico, por más que dure solo un cuarto de hora. Para eso nos sirve esta curva de carga en nuestro proyecto. Por eso en los exámenes hago preguntas sobre esto y por eso ustedes van a elaborar una curva de carga para el año 0, para el año 10, para el año 20 de su proyecto. ¿Ya? Entonces, estamos viendo en qué consiste la curva de carga. Pero, como todos los ingenieros y ustedes que son futuros ingenieros, para completar y sintetizar el concepto de curva de carga, siempre voy a estar con mis curvas ahí andando. No hay un numerito mágico que me dice todo. Ahí es donde entra la abstracción que tenemos los ingenieros para resumir toda una curva y una tendencia en un número. Ese número se llama factor de carga. Una vez que elaboran su curva de carga, tienen que calcular el factor de carga. ¿Qué es el factor de carga? Y aquí vamos a aplicar, ya porque son letras y números, vamos a hacerlo con este sistema ya de escribir con las teclas. Entonces, el factor de carga es igual, y eso está ya escrito. Energía, está en la parte teórica. Energía, vamos a resumir, energía eléctrica en un día. O sea, la energía eléctrica que se consume en ese sistema eléctrico, por ejemplo, un pueblo, en un día, dividido, tal vez hay alguien que, no hay nadie que esté esperándonos. A veces lo saca, a mí me han sacado ahorita. Ya, entonces, decíamos, energía eléctrica que consume ese sistema eléctrico en un día, dividido la potencia máxima y aquí le vamos a poner, para que esté bien la fórmula, un paréntesis, por 24. ¿Qué viene a hacer? Y para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar este y este para que no nos moleste. Entonces, volviendo al tema, resulta que la energía eléctrica en un día. ¿Y de dónde sale esa energía eléctrica en un día? Por ejemplo, la energía eléctrica consumida entre las 0 horas y la 1 de la mañana, voy a cambiarme para que no nos confunda, un azul, 1 de la mañana, la potencia es 160 kilovatios. ¿Qué es energía? En términos eléctricos, en función de la potencia que es. ¿Alguien conteste? ¿Qué es energía? Es lo más básico, Joule, de física.
tienen dudas, ¿no? Porque creen que es muy fácil, porque esté haciendo preguntas. Es demasiado fácil. ¿Será que si digo tal cosa, me van a criticar los compañeros? No. Que en términos numéricos, cálculo significa potencia por tiempo. ¿Ya? Potencia por tiempo. Es decir, la energía que se consume entre 0 horas y 1 de la mañana es igual a la potencia en esa hora por el tiempo, que es 1 hora. Y por lo tanto la energía se mide en kilovatios hora. Ustedes saben eso. Por lo tanto, la energía es el área de este rectángulo. Potencia por energía. La energía consumida entre las 0 horas y la 1 de la mañana. ¿De acuerdo? Consumida en un día. Bueno, pues tengo entre las 0 y la 1, haremos entre la 1 y las 2. ¿Ya? Esta es la energía consumida entre la 1 y la 2, entre la 1 y las 2 de la mañana. Y digamos, me toca calcular aquí entre las 18 y las 19. Las 18 y las 19. Será esta la energía. Solo que aquí, como verán, aquí prácticamente la potencia en cualquier momento entre la 1 y las 2 es la misma, prácticamente. Lo mismo acá, porque la curva es recta casi. Pero aquí la potencia a las 18 es menor que la potencia la potencia a las 6 de la tarde es menor que la potencia a las 7. Y por lo tanto, para calcular esta área, ¿qué me toca hacer? Tomar un número promedio de la potencia y por 1 hora. O en su defecto, si quiero ser más fino, lo divide en esa hora en 4 cuartos de horas. Entonces calculo entre las 18 y las 18 y cuarto. Esa área. Después de las 18 y cuarto hasta las 18 y media a 19 menos cuarto, y 19 menos cuarto, 19. Y ahí voy a poder poner las potencias que realmente se presentan en cada cuarto de hora. Pero haciéndolo un poco a la rápida, basta que ponga el promedio de estos dos y voy a sacar el área. Y ni qué decir si es entre las 19 y las 20. La variación es mayor. Y así sucesivamente uno puede ir calculando las áreas. Entonces, ¿cuál es la energía consumida en un día? Es la suma de los 24 cálculos que hice. Hasta la 1, de la 1 a la 2, lo voy sumando y voy a obtener toda el área bajo la curva. Por lo tanto, la energía consumida en un día es el área bajo la curva. Área. Vamos a hacerlo, siempre es mejor escribir. Por lo tanto, es área bajo la curva. Eso está escrito bien todo en el, ¿cómo se llama? En el contenido de mi materia. Es decir, volviendo al
al azul, el que estamos con azul. Y yo, el área bajo la curva, una vez que lo he sumado todo, puedo decir que es el área estoy haciéndolo más entre varios directamente. Eso. El área bajo la curva de carga. Y eso en matemáticas, ¿qué es? Cuando hay una función cualquiera y le saco el área. ¿Qué estoy haciendo matemáticamente hablando? Integrando, ingeniero. Integrando. Por lo tanto, la energía es la integración de la curva de carga, de la función curva de carga. Entonces es fácil, pues sí, es cuestión de integrarlo, ¿ves? ¿Qué cosa más fácil? Calcular esa área. ¿Cuál es el grave problema para hacerlo matemáticamente? Que no existe un algoritmo o una fórmula para integrar eso y que sea válido para cualquier curva de carga. ¿Por qué? Porque esta función, si bien es función del tiempo, es función de otros factores también, en el sentido de que la curva de hoy día es esta, digamos, pero la de mañana, porque subió la temperatura, es un poco distinta, y la de pasado mañana peor, y la del feriado es mucho más baja. O sea, la curva de carga varía no solo en función del tiempo, sino varía directamente en función del tiempo, no solamente, sino del clima, de las costumbres que existen en las familias o en el pueblo o en la sociedad, del clima en general. Una curva de carga que vean ustedes a igualdad de máxima demanda de la ciudad de La Paz y de la ciudad de Santa Cruz, verían que en general, mientras la máxima demanda en ambos se presenta en la hora de pico, de 6 de la tarde a 10:30 de la noche, la hora de pico en Santa Cruz se presenta entre septiembre y febrero, o sea, en el verano. Y la hora de pico en La Paz, Potosí, Oruro, se presenta en invierno. O sea, la máxima demanda se presenta en invierno. Aunque tuvieran, digamos, igualita la cantidad de habitantes, se puede demostrar eso, de que van a ser distintas las curvas de carga. ¿Y por qué? La explicación es obvia, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? En este caso jugaría un papel importante el factor del clima, ingeniero, de que tal vez, por ejemplo, en invierno la gente usa calefacción y eso aumenta la demanda eléctrica. Así es, en el occidente se ponen calentadores a resistencia y entonces aumenta la demanda en las oficinas, porque si no se mueren de frío. Yo he trabajado mucho tiempo en La Paz y bueno, las oficinas son unas heladeras y eso también en los hogares, ¿no? Mientras que en Santa Cruz, en verano es donde se presenta la máxima demanda por el calor, por el uso de acondicionadores de aire. Y lo interesante es que hasta hace unos años, hubo un año, creo que el año pasado o el anteaño pasado, de que la demanda máxima de todo el año en Santa Cruz no se presentó a la hora de pico.
fue tan impactante el uso de los acondicionadores de aire que se presentó a las 3 de la tarde. Eso es muy atípico de cualquier ciudad del mundo. En general siempre es entre las 6 y las 10 de la noche, digamos. Pero un año hubo en que se presentó a las 3 de la tarde. Bien. Entonces decíamos que el numerador, por lo tanto, del factor de carga, el numerador es el área bajo la curva. Y se mide, obviamente, en kilovatios hora, potencia por tiempo. El denominador, vamos a cambiarle de color, el denominador, por definición, es la potencia máxima. En este caso estamos aquí. Por 24. O sea, altura por base. Hasta aquí. ¿Qué quiere decir eso? Es el área aproximadamente, ¿no? De ese rectángulo. Potencia máxima por 24. El área, por lo tanto, el denominador es la energía que se consumiría en el sistema durante un día si la curva de carga fuera una recta y la demanda fuera la misma, por lo tanto, al ser una recta horizontal, igual a la recta, a la demanda máxima. O sea, si la curva de carga de este sistema fuera esta recta, su consumo sería todo esto. O sea, el área bajo la curva siempre. Pero en este caso, bajo la curva sería, por eso se habla en condicional. En otras palabras, por lo tanto, esto es igual, área no bajo la curva, sino el área, la energía que se consumiría si la curva fuera constante en su máxima demanda. Y por lo tanto, este sería su consumo, el área de esta parte. ¿Habrá algún sistema eléctrico cuya curva de carga es esto? Es la pregunta que me hago y que les hago. ¿Qué dice? O sea, un tipo de carga, una fábrica, un pueblo, lo que fuera, que su curva de carga sea así. Desde las 0 horas hasta las 24. Porque en ese caso, antecitos, esto es difícil que haya, ¿no? Una curva de carga de este tipo, donde siempre la demanda de equipos eléctricos en general, sumado a iluminación, motores, lo que fuera, es recta. Siempre una misma potencia. Entonces, fíjense, ¿cuánto sería en números este valor, el factor de carga? En nuestro ejemplo, ¿cuánto es?
Aquí estamos hablando de que, por ejemplo, esto es 160 y aquí digamos 210 kilovatios. Entonces podemos calcular cuánto es el área bajo la curva. Tengo que sumar uno por uno. En línea de principio va a ver quién multiplica 170 por 24. ¿Cuánto le da? 170 o 180 por 24. No, 180 por 24. ¿Cuánto da? 180 por 24 sería 4.320. Ya, un segundito. Entonces, en el numerador iría, ¿cuánto dice? 4.320. 4.320 kilovatios hora, que sería la energía consumida bajo la curva. Si queremos ver si es más o menos exacto, tendríamos que calcular las áreas de cada hora y sumarlas. ¿Ya? Tendría que dar no necesariamente eso, yo lo he hecho a la rápida. Eso sería el numerador. ¿Y el denominador cuánto sería? Ese sí sabemos. ¿Cuánto es? 5.232, ingeniero. ¿Cuánto? 5.232. 232. Porque es 210 por 24. ¿Sí? 5.200. ¿Y eso cuánto viene a ser? $0.82. 0,82. Por lo tanto, el factor de carga de esa curva de carga es 0,82. Si tuviéramos una curva de carga como esta, ideal, constante, ¿cuánto sería el factor de carga? ¿De 1, ingeniero? 1. Por lo tanto, el factor de carga va a ser siempre menor que 1. Y en un sistema, para tener una idea, sistema, por ejemplo, un pueblo como los que ustedes van a escoger y van a hacer su proyecto, su factor de carga va a variar. Van a ver, hay factores de carga de distintos pueblos, inclusive en la página de CRE, de los subsistemas que CRE atiende, por ejemplo, el sistema de los valles. Ellos ya tienen su factor de carga. O el sistema de Chiquitos, por decir, en Ipiá, o de San Ignacio, ya tienen ellos esos valores. Nuestro proyecto nos sirve de orientación, porque no vamos a comparar y decir, bueno, veremos cuál es el de Santa Cruz integrado, cuánto es el factor de carga, y compararlo con el de un pueblo. Muy distintos van a ser. ¿Ya? Entonces ya saben cómo calcular el factor de carga. Pero en un pueblo, cualquiera, o en un sistema cualquiera, en un país, por ejemplo, inclusive Bolivia entera, si el factor de carga está definido como un
parámetro, como un parámetro, que hay que sacarlo en función de las curvas de carga de cada día. Quiere decir que tengo que hacerme 365 curvas de carga todos los días y decir, este es tal o no, este es eficiente. No, no es muy eficiente este sistema eléctrico. Es engorroso, ¿no es verdad? Porque no es cuestión de decir, entonces saquemos el promedio. ¿Ya? No es correcto decir, saquemos el promedio. Entonces, para tener una idea ya y para hacer el proyecto que van a hacer ustedes y emplear un factor de carga, no van a simular 365 curvas de carga de ese pueblo. Sería mucha dosis ese trabajito de hacer de cada día y tener en cuenta el clima, que cuando hace frío la curva va a ser tal y cuando hace calor la curva va a ser otra. En los valles va a ser ciertas hipótesis de trabajo para la curva de carga, pero en los pueblos como algunos de cerca, por ejemplo, a Charagua, que no tienen, o que son pueblos chicos, pero que son llanos, vamos a hacer 365 curvas de carga, porque eso es lo que representa el factor de carga. Es una síntesis del consumo y de la variación del consumo de un sistema eléctrico en un día, cualquiera que sea, mientras funcione el sistema eléctrico, obviamente. Ese es el concepto más importante. Pero para realizar proyectos y para hacer otros pronósticos del futuro, no me sirve el factor de carga de 365 días, aparte de que miércoles, el trabajito que nos pasaríamos un mes entero haciendo con turnos de cada día. Entonces, siempre hay la respuesta. Se hace un factor de carga anual, que no es un promedio. El factor de carga anual. ¿Qué es la energía eléctrica? Bueno, si estamos hablando todo el tiempo de energía eléctrica, ¿para qué vamos a aumentar? Energía consumida en un año. Eso sí es fácil, en un año. Por ejemplo, en Santa Cruz, digamos, o en un pueblo que tiene ya energía eléctrica, basta que vean en sus generadores lo que midió a las 0 horas del año 20 y después ven el medidor cuánto es el 31 de diciembre a las 24 horas y ahí voy a tener la energía de todo el año. ¿Qué más fácil que eso? Que estar yendo a medir uno por uno, hora por hora, etcétera, ¿no? Tengo de un año. Obviamente, en el caso que estamos haciendo un proyecto y cuando se hace un proyecto no tengo esa oportunidad de medir. Pero entonces ahí hacemos hipótesis de cómo va a ser la curva de carga, etcétera. Entonces, energía consumida en un año dividido, para que el concepto sea el mismo que el que estamos utilizando para un día, la potencia máxima que se presentó en el año. Vamos a poner aquí potencia máxima, aquí entre paréntesis, eso está escrito en mi página, ¿no? Entonces, energía consumida en un año dividido la potencia máxima por
Si fuera de un día, utilizaríamos 24 horas, como es aquí, como es la definición. Pero aquí estamos hablando de un año, una especie de factor de carga que resumen, un simulado. ¿Cuántas horas voy a usar? Nadie sabe, así de memoria. Para los eléctricos es como el Padre Nuestro para los cristianos. De memoria se lo sabe. No están ahí 365. Y si fuera bisiesto, y si... Porque se utilizan todos los cálculos. 8.760 horas. Y esto obviamente va a dar también un valor que resume todo ese concepto del factor de carga y de la curva de carga aplicada a un año. Y es el que vamos a utilizar para el proyecto. Un segundito, voy a traer el combustible. Entonces, aquí ustedes deberían preguntarse, entonces ya empiezo cuando lo dominen este temita, empiezo a hacer algo con toda la matemática y física y demás materias que me han metido en la cabeza. Aquí ya estoy haciendo algo que va a servir después para mi proyecto. Y ese algo es trazar o calcular o aplicar el tema de la curva de carga. ¿Para qué? Para que después me sirva en el proyecto. Y el proyecto es mi principal competencia que voy a hacer en esta materia. Aquí obviamente estamos haciendo simulaciones, porque lo ideal sería que pudiera ir cada grupo a un pueblo y estando en el lugar, hacer las averiguaciones, etcétera. Después vamos a hablar, ¿no es verdad? Pero como eso es imposible, pero esto lo que estamos aprendiendo es una cosa real que ustedes van a poder aplicar. No es pura paja, no es puro conocimiento, es acción. Pero claro, cuando se habla de competencia, no necesariamente es una competencia de hacer algo con las manos, sino de hacer algo con la cabeza, con la inteligencia, con las habilidades de cálculo, prácticamente para un ingeniero. Para otras cosas físicas, hay otras profesiones. Así como el ingeniero estructural aprende a calcular los fierros, las secciones, las características que debe tener el fierro, el acero, etc. El albañil, con las instrucciones, levanta cimientos y qué sé yo, y el técnico superior también hace una serie de cuestiones. Pero a la base está una competencia. Generalmente, en nuestro caso, en ingeniería, es cálculo y dimensionamiento de equipos, de materiales, para construir un sistema. En nuestro caso, un sistema eléctrico. Una instalación de una vivienda, una instalación de una industria,
es siempre una instalación eléctrica, los mismos conceptos, pero aplicados diversamente y dependiendo de cada caso con mayor o menor sencillez y complejidad. ¿Ya? Entonces aquí ya se aprendió algo de las competencias. ¿Cómo proceder a realizar una curva de carga de un pueblo? Y claro, el momento en que ustedes hagan esto, ejercicio, ahí es donde van a estar aprendiendo. Yo les estoy dando el conocimiento. Ustedes van a aplicar y ahí voy a revisar yo cada caso, si lo están haciendo bien o no. ¿Algo más sobre este tema? ¿Tienen preguntas? Cuando no tienen preguntas es porque fui muy claro o porque fui muy oscuro. Nadie lo entendió, entonces. Está bien, entendí, ingeniero. No es difícil. Entendí muy bien. ¿Cómo? Entendió muy bien, le digo, ingeniero. Ah, ya. ¿Qué otra cosa podemos deducir? Resulta que esta curva de carga que uno traza, por ejemplo, de una industria incluso, de una industria que podrá hacer una curva de carga, qué sé yo, que se los hago en forma muy sintética. Una industria tiene una curva de carga que a un cierto punto entran todos los trabajadores, van a almorzar, vuelven a ir, y sigue así. Digamos que aquí son las 8 de la mañana y aquí las 6 de la tarde, digamos. O sea que nada que ver con un pueblo como puede ser esto. Y que el del ejemplo que estamos viendo, el de la industria, trabaja 8, 10 horas en el día. Si tiene más turnos podrá ser más largo esto. Y el resto del tiempo está todo apagado. Salvo la iluminación por seguridad, dependiendo, por ejemplo, si es una, no industria, pero, por ejemplo, una actividad tipo un supermercado. Llega la hora a las 11 de la noche, 10:30, 11, ¡plup!, lo apagan todo. Chao, todo el mundo. Pero ahí quedan funcionando freezer, refrigeradores, tiene toda la noche, ni qué decir cuando hace calor, sigue funcionando. Entonces su curva de carga es pues muy atípico respecto a un pueblo, ¿no? Ahora vamos a ver una curva de carga real que sacaron de un día. Y entonces vamos a ver esa curvita de carga. Para eso vamos a salirnos de esta cosa y vamos a entrar a esa curva de carga. Aquí en realidad tengo varias curvas para mostrarles, pero ahorita les voy a mostrar. Demanda máxima sistema de CRE. Este es del día en que tuvo CRE en el año 2020 la máxima demanda. El 27 de enero y el 25 de noviembre. Fíjense, en pleno verano, en ambos casos. Estamos hablando de 700 megavatios. Y esta es la curva de carga. No es tan pronunciado el pico. ¿Y a qué hora está esto? Ah, la flauta no era de un día nomás. Ah, bueno, del máximo día, fíjense cómo
¿A qué hora fue? A las 14, más o menos, a las 15. Eso, por eso realmente atípico. De una ciudad cualquiera sería tal vez una cosa así, ¿no? Y el pico siempre a las 19, 20. Pero fíjense acá. Mínimo de 370 más o menos megavatios hasta 720. Y el 21 hubiese sido, yo creo, mucho mayor, o el del 20 debe ser similar al de 19, por lo que al disminuir, o menos, al disminuir la actividad económica a causa de la pandemia a partir del 2020 prácticamente, con la cuarentena que fue en marzo, ahí es donde se fue para abajo toda la economía. Esperamos de que voy a conseguir el del 20, el del 20, está bien, el del 21, pero no hay todavía, pero puede haber una curva de carga ya a comparar. Sí, en realidad todos los días hacen los de CRE y los de las generadoras, hacen todos los días sus curvas de carga. Y la máxima demanda, fíjense, estamos hablando de 800, 700, mejor dicho, y la máxima demanda de de Bolivia entera, probablemente era unos 1700 megas. 1700 megas. Pero estamos, en cierta forma, la máxima demanda, no de consumo de energía eléctrica de todo el año, pero de demanda, cerca del 50% de todo el país. Ese es un indicador muy importante de la economía de un sistema eléctrico y de un sistema en general. Quiere decir que en el 2020 la situación económica del país de repente estaba más deteriorada en el resto del país que en Santa Cruz. Porque hasta donde yo sé, años anteriores, era 1/3 más o menos de toda la demanda. 1/3. Pero ese año es 1/2 casi de la demanda máxima. Eso significa, pues, que si bien ha habido una crisis económica, muchas actividades no han trabajado completamente todo el tiempo. Tal vez en el resto del país esa crisis ha sido peor, más impactante. Después quiero mostrarles también otra curva de carga. Esta de aquí la curva de carga es de hace varios años, que es la que la muestro en el tema de curvas de carga, en la carátula de ese tema, ¿no? Aquí estamos mostrando las curvas de carga de 3, fíjense, 1500 kilovatios, 1500,
Es decir, estamos de 3 sistemas, pero 3 sistemas que pertenecen a un solo sistema aislado. Estamos hablando de que estamos, por decir, el generador aquí, que está en San Ramón. Nos vamos a este lado a San Julián, hasta más o menos La Brecha, no es La Brecha, Los Troncos, creo que es. Los Troncos, hacia el sur. Y estamos yendo hacia Ascensión de Guarayos. Y aquí estamos yendo hacia Concepción, pasando por San Javier. Entonces, estos 3 son de cada subsistema, porque tienen unas líneas que van y han medido de cada uno, por lo tanto son de los 3 sus curvas de carga de un día determinado. Cuando queremos representar una curva de carga como esa que hemos visto, como la que hemos visto de Santa Cruz, para que vean cómo es la forma de la curva de carga, generalmente se la presenta, como sabemos ya, que son 365 curvas de carga del año. Para tener una idea más aproximada de la realidad, se presenta la curva de carga del día en que se tuvo la máxima demanda de todo el año. Y ahí se nota que es una casualidad incluso que en 2 fechas se haya presentado la misma máxima demanda, pero generalmente se la toma una de ellas, no una de ellas, sino la que es máxima. Y ahí no debe ser, si queremos ser bien precisos, en la de Santa Cruz, en una de las fechas era 700, por decir, megavatios, y en otra no debe ser 700, sino por decir 680, pero que en una gráfica prácticamente coinciden, ¿no? Porque es pues y casi imposible que 2 días distintos del año sea la misma máxima demanda. Es siempre una más que la otra, aunque sea con 1 vatio más. Mientras que aquí, claro, faltó otra curvita de carga que sintetice la suma, digamos, ya de todo el sistema aislado, ¿no? Porque este es uno de los sistemas aislados, puede ser esta amarilla. La otra es la de, perdón, este es todo el sistema aislado, pero un ramal es uno, el otro ramal es otro y el otro ramal es otro. Uno al sur, uno al norte y otro al este. Un noreste. Igual en los valles hay 3 ramales importantes. En los valles tenemos la central, que también es una central a gas, como esta de acá, a gas. En Mataral, un ramal se va a Comarapá, otro ramal se va a Samaipata y otro ramal se va al pueblo más lindo del mundo, Valle Grande. Entonces igual se debe tener de cada uno de ellos. Pero en el sistema aislado de las Misiones, la máxima demanda es mayor que en el sistema aislado de los valles. Siempre a igualdad de población, a igualdad de más o menos igualdad de actividades, por ejemplo, agrícolas, siempre la que tiene el clima con un calor mayor que predomina en el año, va a ser más fuerte su demanda que la que es más fría. Porque, por ejemplo, los valles, ni en verano de repente sus refrigeradores, o no todo el mundo tiene refrigeradores, porque no siempre se justifica por razones económicas. Mientras que
sistema de las misiones, sí o sí tiene que haber, aunque sea solo sea para los picolés, ¿verdad? Tiene que haber. Entonces siempre en un sistema caluroso es mayor la demanda de energía eléctrica. Bueno, creo que por hoy va a ser lo más importante esto, y el próximo martes vamos a explicar ya el proyecto que van a hacer y vamos a empezar a hacer ya los cálculos de cada fase de ese proyecto. Hay una parte de cálculo y una parte de escoger equipos. Como ingenieros es el cálculo lo que más nos interesa, pero dado que nosotros queremos tener una visión de cómo se elabora un proyecto hidroeléctrico, vamos a utilizar metodología y guías para hacer cualquier tipo de obra, incluso civil, en ese proyecto. No se vayan, voy a tomar lista. A ver, esta es la primera. Hay 37. Mejor si muestran su carota que tienen, los que tengan, ¿cómo se llama? Cámara, mejor si la encienden, porque así voy a poder un poquito conocerles a ustedes, porque tantos alumnos ya han pasado con puro foto que no sé quién es quién realmente. Y si me ven en la calle y me saludan y yo no sé quién es, no se extraña. Incluso, claro, eso pasa por más que fuera clases presenciales, pero ahí hay siempre más cruce y más tiempo para vernos. Bien, lo tengo entonces en te voy a... Ya. Entonces, aquí va la primera toma de la pantalla. Y la segunda toma de la pantalla es esta de acá. Bien. Vamos a... yo voy a ir mencionándolos y me dicen presente, ¿ya? Rubén Méndez. Presente, ingeniero. Ya. Werder Calizaya. Presente, Inge. Ivette Rosell. Estaba hace un rato en vivo y en directo. Ya. Eric Remy Coro. Ya lo he visto. Presente, ingeniero. Guillermo Gutiérrez. Presente, ingeniero. María José Acebey. Presente, ingeniero. Joe Duarte. Presente, Inge. Pablo Morón. Presente, ingeniero. Descendiente Vallerandinos. Carlos ya tiene varios puntos por arriba. Ya se ganó. Carlos Vigerón. Presente, ingeniero. Otro descendiente de Vallerandinos, seguro. Valdivieso Juan José. Presente, ingeniero. Pedro Rueda. Presente, ingeniero. Presente.
Bien. Sebastián Arteaga, Presente, ingeniero. Mauricio Gómez, Edwin, Presente, ingeniero. Edwin Quispe, ¿no? Presente, ingeniero. Presente. Alejandro Gemio, Ríos, Presente, ingeniero. Erlan Uceda, Presente, ingeniero. Yaira Rojas, Presente, ingeniero. Roger Gemio, Johnny Segovia, Aldo Presente, Ticona, ingeniero. Presente, Segovia. Franciscano Raimundo, Presente, ingeniero. Karin Turias, Presente, ingeniero. Priscila Ábalos, Presente, ingeniero. Carlos Colque, Presente. Gómez, Mauricio Gómez. Presente, ingeniero. Miguel Ángel Choque, Luis Gonzalo, que no sé qué es, no aparece su, Presente, ingeniero. no hay su apellido en la pantalla. Luis Gonzalo Calle. Lo complete después. Ronaldo Montaño, Presente, ingeniero. Benjamín Sandoval, Presente, ingeniero. Luis Miguel Ángel Hilarión. ¿Hilarión es apellido? Sí, es mi apellido, ingeniero. Ah, ya, porque es nombre también. Robles, Gabriel Robles, Erlan Uceda. Gabriel Robles no contesta. Erlan Uceda. Presente. Ah, ya. ¿Presente quién? Erlan Uceda, ingeniero. No se alumbra, no alumbra quién contestó. Ya, Santiago Heredia. Presente, ingeniero. Pablo Antonio Fernández. Fabio Cornejo. Presente, ingeniero. José Luis Vega. Presente, ingeniero. Sí, está bien. Bueno, nos vemos la próxima clase. Sí, a mí no me llamó.